Contrario, aquella persona que guarde el domingo, que observe el domingo como día de descanso, aquellas personas que escojan el domingo como Jesús resucitó el domingo, por ese día se debe congregar las personas, no porque la Biblia lo diga. En el año 321, Constantino decreta el domingo como el día de descanso civil, que todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansaran en el venerable día del sol. Hola amigos que me ven en esta ocasión, muchas gracias por estar viendo aquí este nuevo video. El día de hoy traigo como la continuidad del tema que vimos en el video anterior, y es a partir de qué momento se dejó de guardar el sábado como día de Dios. Si te viste el video anterior, pues lo dejo por aquí para que lo veas en caso de que no lo hayas visto. En el video anterior yo les comentaba que en Hechos 13 nos muestra la palabra de Dios que tanto judíos como gentiles se congregaban los sábados, no solo un sábado, sino muchos sábados, para aprender la palabra de Dios por los apóstoles. Lo explico de una mejor manera en ese video que hice anteriormente. Entonces la gran pregunta es si después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, los judíos y gentiles se congregaban el sábado, entonces a partir de qué momento los cristianos empezaron a congregarse el domingo. ¿Cuándo fue ese cambio? ¿Cómo ocurrió y por qué ocurrió? La mayoría de los cristianos hoy en día, de los que se congregan el domingo, argumentan que el día de congregarse es el domingo, el día de observar un día especial entre Dios y su pueblo debe ser el domingo porque ese día fue el que resucitó Jesús, y como Jesús resucitó ese día, por eso es que pues se deben congregar ese día. Ahora, ese es un argumento humano, pero la palabra de Dios no registra dicha afirmación. Te voy a hacer una pregunta y pues me gustaría que respondieras en los comentarios. ¿Crees que ese es un motivo suficiente para dejar de lado el mandamiento de Dios y aceptar una sugerencia por los hombres? ¿Crees que es suficiente con decir que como Jesús resucitó el domingo, por eso ese día se debe congregar, dejando de lado lo que Dios dijo y reafirmó desde el Edén? Incluso en Isaías dice que en la nueva tierra todos adoraremos al Señor de sábado en sábado. Entonces, algo que la palabra de Dios fue clara en que se observara, debes dejar de observarse solo porque algunos argumentan que como Jesús resucitó el domingo, ya por eso debe observarse el domingo. Pues esta afirmación es humana, no bíblica. La Biblia no dice dicha afirmación. Te voy a recordar algo que dice en Éxodo 31:18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Y Deuteronomio 5:22 dice: estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación, en el monte de medio de fuego y la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedras que me entregó a mí. Vemos en estos 2 versículos que las 2 tablas de piedra fueron escritas por el dedo de Dios, fueron escritas por Dios. Y hacen referencia a los 10 mandamientos de Dios. Ahí en Deuteronomio 5, desde el versículo 1 hasta el 21, nos está mencionando los 10 mandamientos de Dios, los cuales incluyen el 4º mandamiento, que es acerca de observar el sábado como día especial de Dios. Entonces vemos que este mandamiento, además de ser parte del decálogo, no es un mandamiento dicho por Moisés, es un mandamiento dicho directamente de Dios hacia el pueblo y que Dios mismo lo escribió. Dice ahí Moisés que Dios no le añadió más a eso, sino que escribió todo lo que dijo. Entonces, nos damos cuenta
que los 10 mandamientos son mandamientos de Dios, no son mandamientos de hombre. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchos falsos maestros, para torcer la palabra de Dios, dicen que los que guardan los mandamientos de Dios están guardando es mandamiento de hombre, que los mandamientos de Moisés. Miren lo que dice Mateo 15 del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos que Jesús dice hipócritas a todos aquellos que apartan el mandamiento de Dios para seguir una enseñanza dicha por los hombres. Entonces, estos falsos maestros que tuercen las escrituras dicen que los que guardan los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, dicen que ellos están siguiendo enseñanza de hombre. Pero ya te mostré bíblicamente que los 10 mandamientos no son mandamientos de hombre, son mandamientos de Dios. Por tanto, todo aquel que los guarde está guardando los mandamientos de Dios, no del hombre. Por el contrario, aquella persona que guarde el domingo, que observe el domingo como día de descanso, aquellas personas que escojan el domingo para congregarse especialmente en ese día, están dejando de lado el mandamiento dado por Dios, que dice que acuérdate del sábado. Dejan de lado ese mandamiento de Dios para seguir una sugerencia humana, porque fueron unas personas las que sugieren que como Jesús resucitó el domingo, por ese día se debe congregar las personas. Esa es una enseñanza humana que no tiene fundamentos bíblicos. La Biblia no dice dicha afirmación. Por ende, decir que debemos ya guardar el domingo porque Jesús resucitó ese día es seguir enseñanzas humanas y desagradamos a Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de lado el mandamiento de Dios por seguir algo que los humanos han dicho. En pocas palabras, las personas que decidan congregarse el domingo y guardar el domingo como día de descanso están dejando de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. Aunque lo dije en el video anterior, yo quiero recordarte en estos momentos nuevamente las citas donde dice tanto judíos como gentiles se congregaban el sábado, aún después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Versículo 14 al 16 de Hechos 13. Dice así: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y hecha una señal de silencio con la mano dijo: israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí nos damos cuenta que Pablo llega a la sinagoga un sábado. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Hablando de la ley y los profetas. ¿Por qué si la ley está abolida después de la resurrección de Cristo, entonces por qué ellos siguen leyendo la ley? Es una gran pregunta, ¿cierto? Pero quiero llamar su atención a lo que dice el final del versículo 16. Israelitas y los que teméis a Dios. Aquí está claro que Pablo está hablándole a dos grupos de personas. A los que son israelitas, ahí incluye a los judíos, pero también dice, y los que teméis a Dios. O sea, está hablando de un grupo de personas que no son israelitas, no son judíos, pero que están ahí porque temen de Dios. Es decir, son los gentiles. Lo confirmamos en el versículo 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. Vemos que los gentiles se congregaban el sábado también. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. ¿Quiénes eran prosélitos? Eran personas
que no eran judías, pero que habían aceptado las leyes judías, es decir, eran gentiles también. Y dice, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Vemos que la sinagoga de los judíos se llenó de muchedumbre, dice ahí. ¿Y por qué los judíos sentían celos? Porque había más gentiles que judíos en su sinagoga. ¿Qué día? El sábado. Nos damos cuenta que multitudes de gentiles se congregaban el sábado después de muerte, resurrección, ascensión de Cristo. ¿Y por qué enfatizo tanto esto? Porque el argumento de muchos falsos maestros de la palabra de Dios es que ya el sábado no hay que guardarlo porque eso era antes de la muerte de Jesús, pero después de la muerte de Cristo que ya eso no había que guardarlo. Esto sucede después de la muerte de Cristo y ellos siguen congregándose el sábado. Entonces, pues ese argumento que dan esos falsos maestros no tiene ningún fundamento bíblico. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ya habiéndote hecho un recorderis de que los mandamientos son de Dios, no son de Moisés, que los que guardan los 10 mandamientos de Dios no están obedeciendo mandamientos de hombres, sino los mandamientos de Dios, habiéndote recordado que tanto judíos como gentiles se congregaban en sábado, la gran pregunta del tema de hoy es, ¿a partir de qué momento los cristianos empezaron a congregarse el domingo y no el sábado? Como este cambio no ocurre por algo que la Biblia sugiere o por algo que la Biblia enseña, tenemos que recurrir es a la historia, porque el cambio no es bíblico. Entonces, quiero compartirte estas imágenes donde vemos cómo sucedió este cambio. Entonces, lo primero, el cambio del sábado por el domingo fue un cambio gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Que no fue un cambio de un día para otro, fue gradual. Y no fue bíblico, fue impulsado por las costumbres paganas de Roma. Los romanos consagraban el domingo como día al dios Sol y algunos cristianos empezaron a congregarse el domingo para celebrar la resurrección de Cristo sin dejar de congregarse el sábado. Ojo, ellos empiezan a congregarse para celebrar la resurrección de Cristo, pero no porque la Biblia lo dijera. Más que todo era como para ir un poco acorde con las costumbres paganas romanas. Aquí te muestro una línea de tiempo de cómo fue ese cambio gradual del sábado. Vemos que en el año 30 después de Cristo empieza la persecución a los cristianos. Incluso en el año 33 muere el primer mártir, que es Esteban. Entonces, los cristianos fueron perseguidos intermitentemente por el Imperio Romano. Del año 54 al año 68 después de Cristo fueron perseguidos bajo el poder de Nerón. Del año 81 al 96 después de Cristo fueron perseguidos bajo el poder de Domiciano y especialmente bajo el poder de Diocleciano entre el año 284 y 305. Estas fueron las persecuciones más fuertes contra los cristianos, pero los romanos se dieron cuenta que entre más perseguían a los cristianos más se multiplicaban. Veían que la sangre de los cristianos era como si fuera semilla del evangelio, porque entre más cristianos mataban, más personas se convertían al cristianismo. Y es que las personas se daban cuenta de que si esas personas eran capaces de morir antes de negar a su Dios, entonces realmente era un verdadero motivo y sentido para vivir, y muchas personas eran conmovidas con ese propósito y se convertían al cristianismo. Entonces, en el año 313, el Imperio Romano decide hacer un edicto que se llama el Edicto de Milán, donde ponen fin a la persecución de los cristianos.
el emperador Constantino el Grande, junto con Licinio, promulgó el edicto de Milán que legalizó a los cristianos en todo el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ellos hacían uso de ese proverbio muy común que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y es así como ellos decidieron poner fin a la persecución para poder debilitar, por decirlo así, desde adentro las costumbres cristianas y la fe cristiana. A partir de ese momento se consideró como una libertad religiosa a los cristianos. En el año 321, Constantino decreta el domingo como el día de descanso civil, que todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansaran en el venerable día del sol, no por motivos cristianos, no porque la Biblia lo diga, sino por honor al dios sol. Entonces los cristianos, a partir de ese momento, pues seguían guardando el sábado porque es el día de Dios, con referencia al mandamiento de Dios, pero se veían obligados por el gobierno, por el Imperio Romano, se veían obligados también a descansar el domingo. Entonces fue algo gradual, porque entonces ya observaban los 2 días. Pero sucede que en el año 364 después de Cristo sucede el Concilio de la Odisea, que consiste en que las personas estaban obligadas a guardar solo el domingo y que no debían descansar el sábado. Entonces, en ese momento es donde se empieza a escuchar la frase muy popular que algunos tienen de que no se debe judaizar descansando el sábado. Los romanos fueron los que empezaron a decir que ya los cristianos no deberían descansar el sábado, pero no fue por algo que la Biblia estableciera. Eso lo dijeron para que todos pudieran descansar el domingo y penalizaban al que descansara el sábado. Perseguían y castigaban a las personas que encontraran descansando el sábado de acuerdo al mandamiento de Dios. Ahora, ¿por qué sucede eso? Resulta que en Daniel 7:25 nos muestra la palabra de Dios que iba a surgir un poder, un gobierno que iba a ensañarse contra los mandamientos de Dios. Dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Así es que ese gobierno, este poder que hablaba palabras contra el Altísimo, es ese imperio romano, y es el imperio romano quien intenta cambiar la ley de Dios. ¿Cómo la intenta cambiar? La ley de Dios se cambia ya sea cambiándola toda o cambiando una sola parte de la ley. Y ellos, al cambiar el sábado por el domingo como día de descanso, así estaban cambiando la ley de Dios. Este gobierno, inspirado por Satanás, cambió o intentó cambiar la ley de Dios en ese momento. Y a partir de ese momento, todos aquellos que intentaran guardar el sábado eran perseguidos. Por eso es que aquí dice: y quebrantará a los santos del Altísimo. El imperio romano perseguía a aquellos que quisieran ser fieles y leales a los mandamientos de Dios. Es así que vemos que la observancia del domingo como día de descanso no se debe a algo que la Biblia nos enseña, algo como que Cristo lo cambió. No. Si nos vamos a la historia y consultamos, nos damos cuenta que fue el imperio romano quien hizo este cambio del sábado por el domingo, no por alguna enseñanza bíblica, sino porque ellos así lo quisieron disponer. De hecho, la Iglesia Católica admite abiertamente este hecho. Y vemos aquí una cita donde se hace esta declaración. Dice: la parroquia de Santa Catalina, ubicada en Michigan, Estados Unidos, publicó una sorprendente declaración en su hoja parroquial el 21 de mayo de 1995. Quizá lo más atrevido, lo más revolucionario que la Iglesia haya hecho alguna vez ocurrió en el siglo I,
El santo día de reposo fue cambiado del sábado al domingo, no por algún mandamiento señalado en la Escritura, sino por el sentido de la Iglesia de su propio poder. El domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana sábado al primero domingo. Prensa Católica de Sydney, Australia, de agosto de 1990. Y otra cita la encontramos en el Registro Católico London del 1 de septiembre de 1923. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Aquí vemos cómo la Iglesia Católica está reconociendo que fueron ellos los que hicieron este cambio. No es un cambio que se haya hecho por fundamentos bíblicos, sino porque la Iglesia Católica así la estableció. Ahora, no sé, coméntame ahí, déjame en los comentarios, ¿te parece que la Iglesia Católica está por encima de la palabra de Dios? ¿Te parece que nosotros como hijos de Dios que queremos observar es lo que dice la palabra de Dios, debiéramos regirnos y defender como día de descanso un día que no tiene las credenciales de Dios, sino que fue impuesto por el hombre? ¿Debemos obedecer eso que el hombre dice o debemos obedecer lo que Dios estableció en su palabra desde el principio? Desde Génesis, cuando no existían ni judíos ni gentiles, cuando todavía no había pecado en el mundo, ya Dios lo había instituido para su observancia como obediencia a Él. Entonces, el dicho popularmente manifestado por muchos falsos maestros de que Jesús cambió el día de reposo del sábado por el domingo es refutado por las mismas palabras de Jesús. Jesús no hizo tal cosa. Mateo 5 del 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no pasará ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, los asuntos que nosotros estamos tratando tienen que ver con la autoridad de Dios y la obediencia a Él, ¿sí? ¿Cuál es la autoridad que nosotros estamos siguiendo al guardar el sábado o el domingo? La elección es de cada uno de nosotros. Dios no nos obliga a hacer nada. Nosotros somos los que tenemos la libertad de escoger. ¿De escoger qué? Si reconocemos la autoridad de Dios o reconocemos la autoridad de los maestros de la Biblia. ¿Reconocemos la Biblia o reconocemos la tradición? ¿Reconocemos la autoridad de Jesús o reconocemos la autoridad de nuestros dirigentes religiosos? ¿Reconocemos la ley de Dios o reconocemos las leyes de los hombres? ¿Reconocemos la instrucción de Dios o las enseñanzas humanas? ¿Reconocemos el camino de Dios o el camino de los hombres? Yo no les digo que me crean a mí, no les digo que crean todo lo que yo les estoy diciendo. Yo les digo que crean en la palabra de Dios, que investiguen, que vayan también a la historia y se den cuenta de cuándo fue que sucedió esa transferencia del sábado por el domingo. Se den cuenta que no hay evidencias bíblicas para tal cosa, que esas enseñanzas falsas que por tanto tiempo han albergado la cabeza de muchos y así las han enseñado a muchas personas, eso solamente se traduce a obediencia de mandamiento de hombre. Y Dios dice en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos tratar de buscar la dirección de Dios. Si tú eres una persona que no te cierras a simplemente a lo que tú has creído siempre, sino que estás abierto a aprender lo que la palabra de Dios te quiere enseñar, yo te invito para que leas y consultes la palabra de Dios. Investiga por ti mismo en la palabra de Dios y date cuenta
que esa observancia del sábado no está abolida, no fue clavada en la cruz. Es un mandamiento que sigue vigente y seguirá vigente hasta que hayan cielos nuevos y tierra nueva, donde de sábado en sábado nos iremos a congregar con el Señor. No tiene ningún sentido, al inicio se observaba el sábado, ahora el domingo y que luego otra vez el sábado. Eso no tiene ninguna lógica por ningún lado que lo veamos. Eso solamente nos deja ver que hemos creído más en las enseñanzas de los hombres que en lo que la palabra de Dios enseña. La invitación es a que consultes por ti mismo. Escudriña la palabra de Dios y pide la dirección del Espíritu Santo, porque si en tu corazón está el deseo de aprender la verdad y de poner en práctica lo que la Biblia enseña, entonces te darás cuenta que lo que yo te estoy diciendo es real. Gracias por quedarte hasta este momento escuchando este video. Te pido para que por favor no te quedes simplemente con lo que yo te digo aquí, sino que consultes por ti mismo en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.